Qué gusto saludarlos nuevamente, comunidades sin exigencia. Aquí estamos grabando el 10º episodio de nuestro subpodcast. Y como no podía ser de otra manera, ahora que estamos en Semana Santa, vamos a recomendar desde una perspectiva puramente cinematográfica y no religiosa, pues una película para esta semana y otra para la siguiente, que es Semana de Pascua. No quiero comenzar sin antes presentar a mi compañero y amigo Adán. ¿Cómo estamos, Adán? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Me da mucho gusto también saludar a la comunidad, con el gusto de siempre. Perfecto, pues a ver, les platicamos. La película de la cual vamos a estar hablando el día de hoy es una que nos viene a la cabeza al momento de hablar de Jesús, ¿no? La cual es La Última Tentación de Cristo, película dirigida por Martin Scorsese en el año de 1988. El guión fue escrito por Paul Schrader en esta grandísima mancuerna que hicieron durante los años 70s y 80s, basado en la novela de Nikos Kazantzakis, que fue también quien escribió Zorba el Griego. También quedó inmortalizada esa historia en una película con Anthony Quinn. La música fue hecha por Peter y Gabriel, la fotografía por Michael Ballhaus y el montaje por la legendaria Thelma Schoonmaker. El reparto principal es bastante interesante y pues nada, ha quedado también la representación de estos papeles han quedado en la cultura popular, principalmente con Willem Dafoe representando a Jesús de Nazaret, Harvey Keitel como Judas Iscariote, Barbara Hershey como María Magdalena, el gran Harry Dean Stanton como el apóstol Pablo, y también contamos con la presencia súper especial de David Bowie como Poncio Pilato. La película fue nominada a varios premios Óscares, a Mejor Dirección para Martin Scorsese, y ganó algunos premios, como en el Festival de Cine de Venecia ganó el premio a Mejor Película. Entonces, dicho esto, vamos a platicar brevemente de qué trata la película y después pasaremos a hablar de qué nos pareció. La Última Tentación de Cristo es una poderosa reinterpretación de la vida de Jesús de Nazaret que se aleja de los relatos tradicionales para explorar su dimensión más humana. A través de un enfoque íntimo y emocional, la película retrata a un Jesús lleno de dudas, miedos y deseos, que lucha por entender su misión divina mientras enfrenta los dilemas propios de cualquier ser humano. Más que una narración religiosa, es una meditación sobre la fe, el sacrificio y la complejidad de vivir entre lo terrenal y lo sagrado. Cuéntanos, Adán, a ti a grandes rasgos, ¿qué te pareció la película? Pues mira, primero déjate cuento que tuve oportunidad de verla hace muchos años, la he visto varias veces, pero la primera vez que la vi, pues sí me generó un impacto. Desde luego también con el antecedente de que sabíamos en entonces que había sido una película que había pasado muchos filtros y muchas prohibiciones y que bueno, no se había podido presentar acá en México hasta varios años después. Entonces, pues sí me generó un impacto positivo. Creo que está muy bien hecha, es unas grandes obras de Scorsese y bueno, en términos generales, eso es lo que vamos a discutir ahorita. Me parece una película que deberíamos ver, como de esas recomendaciones obligadas para cualquier persona que le guste la cinematografía. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Es una película rodeada de misticismo, rodeada de muchísima polémica, pero no hay que verla solamente por esto. Sí, se vale verla por esto, pero es que también tiene muchísimo valor cinematográfico, a pesar de que, en mi opinión, como lo veremos ahora, el paso del tiempo la ha jugado muy en contra en muchos aspectos distintos. Pero bueno, vámonos con las categorías que nosotros estamos, que utilizamos siempre aquí en el programa, que es hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de una película. Entonces, Adán, ¿qué nos traes en lo bueno? Claro, aunque ya lo habías mencionado, a veces parece que está de sobra, pero resulta que en otras ocasiones no. Resulta adecuado también aclarar que precisamente los comentarios que vamos a hacer tienen que ver con la apreciación de una obra cinematográfica, no necesariamente con las cuestiones de la cercanía a las escrituras o tratados de teología. No es nuestro perfil y tampoco es la intención abordarlo desde esa vía. En términos cinematográficos, a mí me parece que la fotografía está muy bien hecha, tiene muy buenas secuencias, es una película que está en color, y que, bueno, el mismo guión no es ese tradicional escrito que está basado en el Evangelio de Mateo o de Marcos o en cualquiera de los evangelios, que es la mayoría de las películas que existían, ¿no? Está basado en una novela y precisamente sigue esa secuencia con pocas diferencias a la obra original, y que, bueno, a mí me parece que de lo más rescatable es la interpretación tanto de Dafoe como de Keitel, porque son
el mismo estilo de ellos como actores es distinto a lo que tradicionalmente se ve de un Judas o de un mismo Jesucristo. William Dafoe no es el que por excelencia transmite la mayor dulzura y la mejor amabilidad, porque además pues tiene que representar a una versión humana que está bastante atormentada. Ese es el asunto. Su condición de Mesías le genera un conflicto que no había sido expresado en obras cinematográficas previas. Hay esa parte sobre resistir las tentaciones en el desierto, o incluso tener esa duda de por qué me has abandonado, cosas así, pero son algunos atisbos muy menores. Acá el sujeto está atribulado de principio a fin. Entonces esa misma angustia es una de las líneas centrales de la obra que la dota de originalidad y bueno, y aborda los conflictos de un Jesús en una versión predominantemente humana. Porque, pues siendo Dios, no serían muy comprensibles estas dudas, pero siendo humano, esa es parte de nuestra naturaleza. Creo que ese es el respaldo que tiene la obra. Por supuesto, y a ver, esto yo lo voy a conectar con mis comentarios. Primero que nada, justamente eso es la obra. La obra es, como ya lo dijimos al momento de platicar de qué trata la película, es una exploración de los sentimientos humanos de Jesús a lo largo de su vida, con esta misión divina que tenía. Pues obviamente vienen acompañadas muchísimas dudas. En el siguiente episodio vamos a platicarles de otra obra cinematográfica espectacular, en donde también se tocan de cierta manera estas dudas que tiene Jesús como humano, pero no tan a profundidad como en esta película, que es casi un tratado filosófico. Es que, a ver, hay muchas preguntas. La película está estructurada a través de muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, María, la madre de Jesús, le pregunta que si es Dios realmente quien le está pues, llamando a esta misión, y si no el demonio, ¿no? El mismo Jesús en el desierto, antes de ser tentado por el demonio, habla con Dios y le dice: voy a tomar el camino que tú quieras, voy a tomar el hacha o me voy a ir por el camino del amor, pero necesito que me respondas en lenguaje humano para yo entenderte y saber que de verdad eres tú. O, por ejemplo, también te ponen la situación o te ponen la perspectiva de los ciudadanos contemporáneos a Jesús, de decir: oye, es que imagínate, a ver, que llega de repente una persona y te dice: soy el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, estas dudas iniciales que pueden surgirle a cualquier ser humano ante una historia como la que está narrada en la Biblia, pues incluye muchas, más bien, déjenme reestructurar la frase. La impresión o las dudas que causa el seguir adelante en un camino como el cual se muestran en la vida de Jesús, pues obviamente trae... no es fácil, no es tan fácil como estamos acostumbrados a verlo, exactamente, ¿no? ¿Qué otras cosas, aspectos positivos traes de la película? Mira, quiero retomar esto que mencionas sobre las vertientes filosóficas. Una de las preguntas que deja abiertas es precisamente esta cuestión: si las renuencias que muestra este Jesucristo humano son constantes al decir cuáles son las cuestiones con el resto de los humanos que me alejan de esos beneficios que puede llegar a tener la condición de humanidad, y él no las puede gozar. Es que no es nada más no tener lo que el promedio de los humanos sí puede tener, sino además conocer su condición ineludible, su destino de tener una muerte dolorosa. Entonces son todas esas cosas, lo que le va a pasar y lo que deja de disfrutar. Como tener una esposa, por ejemplo. Para empezar, pues es una de las tentaciones que muestran. Entonces el resto de los humanos sí lo tiene. Entonces su condición es realmente una ventaja o una desventaja. Esa es una de los conflictos. Claro. Y otro más es esta pregunta de, a ver, si vivir así atemorizado y de todas maneras hacer las cosas, porque cumple, de todas maneras las hace, pero no las hace así de manera tan estoica y hasta con cierto grado de gusto, sino en contra, con sus propias reticencias, logra ir cumpliendo. Pero ahí es donde viene la pregunta: ¿cuál es el mérito realmente? ¿Cumplir como un Dios al que sabe que no le pasa nada? ¿O cumplir con un humano que, a pesar de los temores y del dolor, de todas maneras lo haces? ¿El mérito es ese? O como esas ocasiones que se dice, si eres incansable, ¿cuál es el mérito? Decía Quino, no sé si recuerdas en esas tiras. El mérito no es ser un héroe incansable. El mérito es estar cansado y seguir.
Exactamente. Digo, Exactamente. recurro a un clásico. No, y es que, a ver, como un ser humano, vamos, Jesucristo como ser humano, pues por supuesto que iba a tener miedo de morir en la cruz, ¿no? Si estaba convencido de que era por una misión más arriba de él, pues bueno, lo aceptó y lo tomó, ¿no? Pero por supuesto que iba a sentir este miedo pues yo no quiero morir, o a veces pues quiero una vida normal, por supuesto, ¿no? Y lo que hace muy bien la película en este sentido es, no responde a las preguntas, te hace sentir las dudas del mismo Jesús y de los mismos ciudadanos alrededor, de los apóstoles que lo siguieron, pues de una manera espectacular. Es una película que te deja pensando muchísimo, ¿no? Y el planteamiento de la historia también es muy interesante desde el guión, por distintas vueltas de tuerca que hace a la historia como tradicionalmente nosotros la conocemos, como por poner un ejemplo. Al inicio de la película nos encontramos con un Jesús carpintero que está fabricando cruces, ¿no? Llega Judas Iscariote y le dice: Jesús, es que tú eres un judío que mata judíos. ¿Por qué? Porque los romanos te están contratando para hacer cruces, ¿no? Es una reinterpretación muy poderosa de pues lo que puede significar la vida de Jesús. Y por otra parte, pues sí, el papel de Judas Iscariote, dejando de lado la interpretación de la cual ahorita hablaré, pero el papel que tiene Judas Iscariote en la historia como un catalizador que dispara las acciones que nos llevan adelante en la historia es espectacular. Ya por último, para pasar a lo malo, número 1, el final de la historia. Ese es uno Yo grité. Sí, es impactante. La tienes todavía en tu lista de las cosas buenas, ¿verdad? Por supuesto. Ese es el último punto que yo adelante, también tengo. por favor, lo Coincidimos. conectamos. Sí. Es un spoiler, pero a mí también me resultó impactante esa primera vez que la vi. La volví a ver y de todas maneras se siente fuerza tremenda. Ese giro argumental que pues no vemos en las obras tradicionales de la vida de Jesucristo, porque esto es una novela, es una obra de ficción. No lo voy a describir. Si quieres tú terminar eso y describirlo, o lo dejamos precisamente para... Lo dejamos para que la gente que no la ha visto se anime, pero por poner algún ejemplo y para complementar lo que tú estás diciendo, Adán, estaba platicando ayer con mi mamá en el carro, le iba contando la historia de la película, ella ya la vio hace muchísimos años, y cuando le volví a contar el final, a pesar de que ella ya lo sabía, soltó también el grito, ¿no? Sí, es impresionante. Claro, hay muchas películas que necesitan tener este giro final para ser buenas. En esta película no pasa esto. Es un giro final espectacular, pero aún así la obra se sustenta por sí misma, dejando de lado esta sorpresa que nos tiene. No sé si quieras comentar algo más antes de pasar a lo malo. No, yo solamente quiero decir, sale David Bowie. Sí, es una ventaja. Yo no sabía que salía David Bowie en la película. Por cierto, no sé si sabías, pero entre las propuestas originales estaba Sting. Pero no lo pudo aceptar por alguna cuestión de una gira. Estaba leyendo en algunas de las fuentes. Mira, interesantísimo. Curioso. Fue una sorpresa para mí encontrarme a David Bowie y pues sí. Él siempre es un punto positivo. Y ahora vamos sobre lo que no nos gustó tanto. Sobre lo malo. ¿Qué nos traes, Adán, en esta categoría? Pues mira, está relacionado con esto último que mencionaste. Tener un plot twist tan radical en esa parte final de la película me hace pensar también en los riesgos, porque sabemos que Scorsese es muy proclive a hacer obras muy largas. Sí. Si esa última parte hubiera sido más corta, te da menos margen para imaginarte, porque de repente hay algunos detalles. Y si tienes más tiempo para deducirlo, se hace predecible. Y digo, sorpresas como estas, que las sepas un poquito antes o que las deduzcas, pues le quitan impacto al final. Creo que eso es algo de lo que no me gustó. Podría haber sido más corta esa última sección de esa ensoñación. Y esto lo ligo con el siguiente punto, que no me parece tan bueno. Que esa etapa de ensoñación, ya sea que la interpretes como que sí es una especie de consecuencia del desmayo que se tiene en la cruz, o si es una realidad y finalmente recibe una segunda oportunidad, más allá de esa interpretación que le des, deja esa sensación de ese clásico y trillado final de, ay, todo fue un sueño. Entonces, sí, de acuerdo contigo. A mí eso me pareció, y eso lo pondría ahí como una tachita, aunque pequeña, pero tachita. Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, yo lo que quiero decir es, la película desde mi punto de vista envejeció mucho. Envejeció muchísimo. A ver, esto pasa normalmente con las películas de época, ¿no? Entonces hay que ponerle ahí ese asterisco de que, a ver, cuando tú estás grabando una película de época necesitas mucho presupuesto para captar en pantalla cómo era el estilo de vida de años anteriores, de épocas anteriores.
Entonces, conforme van avanzando las décadas, conforme va avanzando el tiempo, pues tenemos más recursos, sobre todo tecnológicos, para poder plasmar épocas antiguas, y es por eso que las películas de época envejecen más que las normales. Pero es que si nosotros comparamos la filmografía de Scorsese, de incluso películas salidas 10 años antes como Taxi Driver o algunas otras, no han envejecido absolutamente nada. Y en esta sí se nota mucho. A ver, la fotografía, estoy completamente de acuerdo contigo que es buena, porque sobre todo a mí lo que me gusta es cómo nos hace sentir la suciedad de estar rodeados de polvo, de tierra todo el tiempo, ¿no? Es sudor, el arena, sí, eso lo hace bastante bien, pero es una fotografía que se siente bien ochentera, ¿no? Algo que no pasa con las películas de los 70s de Martin Scorsese, estén en blanco y negro o estén a color como Taxi Driver, ¿no? Y por último, para volverte a pasar la palabra, los efectos especiales que se utilizan también han quedado bastante pues atrás en la línea de los efectos especiales, como la escena en donde Jesús se saca el corazón, ¿no? Esa escena en donde se mete la mano a su ropa, se saca el corazón. Pues no sé si en el año en el que salió, que fue en el 88, haya sido muy impresionante, pero hoy en día no impacta. Ya no se ve bien. No. Muy bien. Traigo sí. algunas otras cositas en lo malo, pero quisiera escucharte también. Pues aquí esta cuestión, yo no lo pondría como lo malo, sino también como una apuesta un poco arriesgada, el asunto de poner a Judas como el principal, como el discípulo favorito. Yo no sé, tendré que revisar un poco más si Kazantzakis estaba revisando, ya había leído la obra que ya había recomendado de Muerte en el Vaticano, donde el sacerdote principal, esto no es ningún spoiler, así inicia la obra y la película también. Sí. Es un sacerdote muy heterodoxo, muy original, y quien escribe algunos tratados sobre el valor tan bajo que se le da a un discípulo como Judas, porque para él Judas era necesario. Es que esto es buenísimo en la película. Para que Jesús se convirtiera en Dios, o para que iniciara por lo menos la ascensión. Entonces, esa parte me parece también ahí un poco arriesgada, pero bueno, para mi gusto me parece que era necesaria y bien lograda tanto por el libro como por la película. No sé si tengas otra cosa. Sí, tengo más cositas, así rapidísimo las comento, pero antes, en esta parte de Judas, es que creo que es lo que más a mí en lo personal, desde un punto de vista puramente subjetivo, más me gusta de la película, como esta reinterpretación del papel de Judas pues, llega y le reclama a Jesús y le dice, oye, pues es que tú me prometiste esto. No lo cumpliste. ¿Quién es el traicionado? Tú eres el traidor. Judas le está diciendo a Jesús, tú eres el traidor. Y da muchas muestras de lealtad, ¿eh? Por supuesto. Desde un inicio dice, a ver, a mí me mandaron a matarte, convénceme de que no tengo que hacerlo. No, después Jesús le dice, mátame porque es lo que tienes que hacer. Va a pasar esto. Y pasamos al final, sin spoilers, Judas diciéndole a Jesús, es que tú eres el traidor. No, es algo que a mí me alucinó al momento de ver la película. Algunas otras cosas que quisiera comentar, ya lo habías mencionado un poquito, pero sí, la película en gran parte se sostiene debido a la trama, ¿no? Depende mucho de la trama, no tanto de otras cosas, porque los aspectos técnicos, como ya comenté desde esta apreciación personal, han quedado un poquito viejos con el paso del tiempo. También en cuanto a la narración de la película, algo que no me encanta es que en la primera mitad, justo después de las primeras escenas, pero en la primera mitad, también, sucesión de hecho tras hecho, tras hecho, tras hecho, que te la ponen como sin conexión alguna entre sí. Además, te avientan distintos hechos de la vida de Jesús. Claro que esperando a que tú ya conozcas la vida de Jesús, como desde la civilización occidental muchas de las personas ya las conocemos por un tema cultural, pero depende mucho de eso la historia. Y por último, algo que quería comentar, también, a mí no me gustaron las actuaciones en la película. Nada. A mí sí. A ver, por ejemplo, en cuanto al tema de los personajes secundarios, es que hay algo que viene incluso desde la dirección, que a mí no me encanta. Hay una escena muy, muy interesante en donde Jesús se le llega como a un monte más o menos, empieza a predicar, y después de esta predicación, que es como la primera mitad de la película, después de esta predicación de repente, es como, nadie lo quería, los que lo están escuchando, escuchan su discurso y de repente en cosa de un minuto, todos se vuelven locos y empiezan a decir que van a ir a matar a los ricos, ¿no? Y hasta se ponen así de que a levantar los brazos y se van corriendo unos del lado de otro, y Jesús diciendo, no, espérense, esto no era lo que yo quería decir. Pero esta actuación de los personajes secundarios no es culpa de los actores, sino del guión,
que les dice, justo después de este discurso de 1 minuto, tienen que salirse corriendo todos a todos lados según esto para matar a los ricos, ¿no? Las interpretaciones de Harvey, la interpretación de Harvey Keitel nunca me la creí, en ningún momento me la creí yo. La de Willem Dafoe, a veces sí y a veces no. Es que es bien difícil hacer un papel de Jesús. Interpretar a Jesús es complicadísimo porque tienes que emitir muchas sensaciones, pero sobre todo de esto de es una figura súper sabia, que es aguerrida, pero al mismo tiempo es la representación del amor. Son muchas cosas distintas. A mí me parece que en muchas ocasiones le quedó un poco grande el papel a Willem Dafoe, que aparte es el único güero en toda la película. Es rubio él, todos los demás son morenos, incluso Harvey Keitel. Pero eso sí quiero decir. La penúltima escena de la película, la penúltima escena de la película donde Jesús le habla directamente a Dios, es una actuación espectacular de Willem Dafoe. Esa escena es oro de parte de Willem Dafoe. A mí sí me gustaron, sobre todo las actuaciones principales, tanto la de Harvey Keitel como la de Willem Dafoe. Y sobre esta cuestión de que es muy difícil interpretar a Jesucristo, bueno, sin duda alguna, pero también depende del formato del guión y del tipo de película. A ver, claro. Es distinto hacer a Jesucristo en Jesucristo Superestrella, que necesitas cantar, y es un enfoque distinto, o hacerlo en la vida de Brian, por ejemplo. Claro. Entonces, claro. En las de Buñuel. Sí. O probablemente en Ben-Hur se libraron de ese peso haciendo esa aparición de Jesús que es impactante en el momento en que lo hace, sin mostrarlo a cámara. Sí. Pero bueno, sí, nada más. A mí lo que no me convenció de Willem Dafoe es este tono amoroso que tendría este tono amoroso en el momento en el que da discursos y habla como más despacito y más así. No me convenció absolutamente nada. Pero sí las otras partes en donde pues convence a la gente de seguir su camino, ¿no? Es que yo me preguntaría si era necesario ponerlo en esa parte tan bondadosa y amorosa. Okay. Por el mismo Willem Dafoe no lo transmite. Creo que si está permanentemente asustado y renuente a su destino, creo que sí está difícil que muestre la mayor parte del tiempo, o al menos en estos momentos, episodios necesarios, una bondad que en el fondo de todas maneras estaría disfrazando su temor. Porque cuando está dudando, cuando está temiendo, es espectacular. Sí. Pues sí. Muy bien, entonces pasando lo feo, ¿tú qué nos traes, Adán? Supongo que vamos a hablar de lo mismo. Sí, traigo un par de detalles. Primero, cuestiones externas. Las trabas que tuvo para su filmación, el mismo Scorsese hablaba que tenía esa intención de hacerla desde hace muchos años, que incluso se abstuvo de hacerla antes porque pues una sociedad todavía, incluso norteamericana, todavía muy renuente, muy conservadora frente a este tipo de temas, no se lo permitía. Ya cuando lo hace, tiene el presupuesto aprobado y tiene los permisos para la filmación, y de repente le reducen el presupuesto y le restringen los permisos. ¿Y qué fue? Pues no fue otra cosa más que una campaña de las empresas cinematográficas que no estaban dispuestas a proyectarlas, pero ni siquiera estaban dispuestas a que se permitiera la filmación. Y otra que también, pues, la Iglesia Ortodoxa excomulgó a Kazantzakis por una obra como esa. Mira, no sabía eso, Y lo que eso implica. Y después que haya estado prohibida, una vez que se filmó que haya estado prohibida, estaba leyendo un caso que se llevó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile por prohibiciones, cuestiones sobre el arte y la libertad de expresión. Entonces, que lo primero que surja y que siga siendo muy, muy constante es esta voluntad permanente a censurar y a prohibir algo que es una obra de arte que podrías no estar de acuerdo en que sea buena o no. El arte es muy complejo. Podrías decir que no es obra de arte, pero si lo primero que se ocurre es censurar, imagínate dónde estaría el arte contemporáneo ahora. Sí, por supuesto. Y justamente ligado con lo que dices, hay una renuencia de muchas personas católicas a ver esta película, lo cual es completamente respetable. Pero en el momento en el que ves la película te das cuenta de que pues no es para tanto. No, es una película que perfectamente podrá ver mi abuelita, que es la persona más católica del mundo. Y nada, más bien, todo el mito que se ha generado alrededor de la película, a priori, es decir, antes de verla, termina afectando a una obra que, pues vamos, no es tan herética o... Pues mira... Pues ya es una interpretación, pero...
dijimos que en esa área no nos metemos en las interpretaciones. Claro. Esto es una serie de comentarios a una obra fílmica, nada más. Exactamente. Vamos, concluyo este comentario diciendo, mi mamá, siendo una persona que respeta mucho este tipo de cosas, bastante católica, después de contar la película, de verla y todo, pues sí, tampoco le pareció que fuera algo irrespetuoso. Justo, la película no me parece respetuosa. ¿Vale? Hay algunas otras versiones recientes, o sea, más fuertes, que son abiertamente irreverentes y de todas maneras siguen abiertas al público por esta cuestión de pues expresar algunas ideas alternativas sobre diferentes episodios de la cultura en nuestro país y desde luego en el mundo. Exactamente. Cerramos con la parte de las recomendaciones. ¿Qué nos tienes, Miguel? Por supuesto. A ver, yo me voy a ir por las recomendaciones, no por el lado de la vida de Jesús, sino porque en cuanto a las interpretaciones cinematográficas sobre la vida de Jesús, me parece que en la siguiente semana nosotros les vamos a estar hablando de la que es mi favorita de todos los tiempos. Entonces me voy a ir por el lado de la reinterpretación histórica, la reinterpretación de hechos históricos, ¿no? Mencionaré brevemente dos y después paso a mi recomendación. La primera, Spencer, de Pablo Larraín, cual reinterpreta la vida de Lady Di, interpretada por la de Crepúsculo, se me fue el nombre, Kristen Stewart, que hace un papel espectacular. Es buenísima esa película, me encanta. Amadeus, de Milos Forman, una película que también hemos ya comentado aquí, todo un clásico, una reinterpretación bastante libre de la rivalidad entre Mozart y Antonio Salieri. Pero mi recomendación va a ser, como no podía ser de otra forma, Bastardos sin Gloria, de Quentin Tarantino, que versa de lo siguiente. Es el primer año de la ocupación alemana en Francia. El oficial aliado, el teniente Aldo Rein, ensambla un equipo de soldados judíos para cometer actos violentos en contra de los nazis, incluyendo la toma de cabelleras. Él y sus hombres unen fuerzas con Bridget von Hammersmark, una actriz alemana y agente encubierto, para derrocar a los líderes del Tercer Reich. Sus destinos convergen con la dueña del teatro, Shoshana Dreyfus, quien busca vengar la ejecución de su familia. Y para quienes hayan visto la película, cuando hablamos de reinterpretación de hechos históricos, todos saben a qué escena nos referimos, ¿no? Entonces, por ahí la dejo. Es espectacular esta película de Tarantino. Yo tengo mis reservas sobre esa. Más que una reinterpretación, me parece una licencia. Bueno, sí, no, más bien, justo. Sí. Y muy extrema, pero bueno, ese no es mi principal problema con esa película. Está más en su conjunto. A mí me encanta. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar de eso después. ¿Alguna otra recomendación? Estas son las mías. Yo tengo una que está también relacionada con un asunto, puedo decir que sí es de reinterpretación sobre estos personajes en la vida de Jesús. El mismo Jesús reinterpretado con una versión un poco distinta. La película es de 2018, se llama María Magdalena. La dirige Garth Davis y está protagonizada con Rooney Mara en el papel de María Magdalena y Joaquin Phoenix en el papel de Jesucristo. Es precisamente una reinterpretación que me parece que, sin llegar a los extremos, es una obra sobria que pues marca cómo el trato hacia María Magdalena fue de rechazo, de estigma originalmente, por una simple cuestión que tenía que ver con que no se veía ella, no parecía que se sintiera muy identificada con una vida tradicional, con un esposo y llena de hijos. Al momento de manifestarlo, inmediatamente la empiezan a segregar y a acusar dentro de su propia familia, sus propios hermanos, tratando de presionarla incluso por medios poco ortodoxos. Entonces marca ese acompañamiento que tiene María Magdalena con Jesucristo. Y bueno, en general esa es la descripción. La pueden, está a la venta en Prime Video. Entiendo que no es muy cara, por si quieren asomarse para verla. Es una recomendación que vale la pena. Perfecto, pues muy bien. Con esto cerramos el programa. Entonces, ¿lo despides, Adam, por favor, en lo que yo busco dónde ver Bastardos sin Gloria? Claro que sí. Pues miren, seguiremos en el siguiente episodio con una película que ya tenemos bien identificada, también sobre estos aspectos relacionados con las fechas. Esperamos que sigan la transmisión y que también recomienden el programa. ¿La encontraste, Miguel? Ya, está disponible en todos lados. Se puede ver en Netflix, en Max y en Amazon Prime. Como Jesús, en todos lados. Como Jesús, Dios, y en 3 lugares distintos. El 3 es un número importante en este episodio. Muy bien. Pues si no tienes otra cosa, despedimos el episodio. Les agradecemos la atención. Nos vemos pronto. Recuerden que el cine es arte y cultura.